Me presento, muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Winter y como directora del Núcleo de Formación General, les doy una cálida bienvenida a nuestros expositores y a todas las personas, estudiantes, docentes, directores, que se han conectado y a quienes también accederán posteriormente a la grabación de este webinar, llamado Investigaciones sobre el Couso de Sustancias en Adolescentes. Les cuento que esta es la primera charla organizada por el Núcleo de Formación General, en conjunto con el Centro de Investigación en Sociedad y Salud, la sigla es CIS. Y está referida a la inducción en investigación académica sobre temáticas asociadas a la asignatura de competencias académicas universitarias, que pertenece al área de formación general del currículum mayor. En esta asignatura participa la mayor parte de los estudiantes de primer año de la universidad, de ambas sedes. Esta asignatura lo que busca es desarrollar la estrecha relación que existe entre la vida de las y los estudiantes y su capacidad de aprendizaje, con el fin de que la reflexión de estas temáticas ayude a la identificación y desarrollo de los recursos, estrategias y herramientas que faciliten el mejor desempeño académico y el desarrollo personal. Como indicaba anteriormente, nos interesa vincular el trabajo que se realiza desde el CIS a la actividad académica y especialmente a la de los estudiantes que recién están ingresando a la universidad. Les cuento que este centro de investigación tiene como misión promover el bienestar a nivel individual, social e institucional en un contexto mundial de múltiples cambios. Y para cumplir con esta misión se propone los objetivos de realizar investigación interdisciplinaria de excelencia, con implicancias prácticas y de política pública, capacitar a nuevos investigadores y difundir evidencia. Y es especialmente interesante destacar que para estudiar estos temas utilizan métodos mixtos y aprovechan las nuevas oportunidades que surgen en una era en que existen grandes bases de datos que van desde las células a la sociedad. Hoy expondrán dos investigadores de CIS. Ambos son profesores asistentes. La primera parte estará a cargo de la doctora Constanza Silva, cuya área expertise es la salud bioconductual, adolescencia, desarrollo, nicotina y uso conjunto con otras drogas, bioinformática, mecanismos genómicos y comportamiento y el uso de dispositivos electrónicos, los vapers. En la segunda parte expondrá el doctor Diego Palacios, cuya área expertise son las relaciones de pares en adolescentes, análisis de redes sociales, bullying y victimización escolar, procesos de selección e influencia social y amistades y comportamiento prosocial. Ambos nos contarán de su trabajo refiriéndose a los mecanismos biopsicosociales del couso de sustancias y sus efectos en adolescencia y juventud. Y hoy esperamos encontrar respuestas sobre cómo, por ejemplo, cómo influye en esto la forma en que las personas establecemos relaciones con otros. Si existe algún orden en que los adolescentes empiezan a probar sustancias adictivas, o qué hallazgos se pueden obtener a partir del estudio de modelos realizados con roedores, o cuál es la relevancia de conocer los neurotransmisores que están involucrados en la continuación del uso de sustancias adictivas, tanto lícitas como ilícitas, o cuáles son algunos de los posibles efectos, tanto a corto como a largo plazo, de fumar cigarrillos durante la adolescencia. Bueno, sin quitarle más tiempo a Diego y Constanza, los dejo con ustedes para que nos den luces acerca de estas interrogantes y más. Para organizarles,
organizarnos, les cuento que después de la segunda presentación vamos a dejar unos 15 minutos disponibles para que ellos nos respondan las preguntas que las y los asistentes podrán ir dejando en la sección de preguntas y respuestas. Y en esta tarea nos va a acompañar y apoyar la profesora Valentina Sanguinetti, administrando el Zoom y estas preguntas. Ella también es la coordinadora de esta asignatura, a quien aprovecho de agradecer junto al profesor Marco Bragueto y la profesora Pamela Tala por las gestiones que ellos realizaron para poder realizar esta charla. Así que dejo con ustedes a la doctora Constanza Silva. Gracias, Claudia. Voy a compartir pantalla ahora para que vean el Power que preparamos para hoy. ¿Lo pueden ver bien? ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, como Claudia decía, nuestra investigación de hoy va a ser sobre investigaciones sobre el couso de sustancias en adolescentes. El doctor Diego Palacios y yo somos, aparte de ser parte del CIS, somos parte del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas. Y, perdón, ahí sí. Entonces, ¿de qué se tratará la charla hoy? Bueno, primero quiero dar una pequeña introducción que no me va a tomar mucho tiempo, para luego pasar a hablar de un estudio que yo hice hace un par de años, principalmente enfocado en los mecanismos biológicos asociados al uso de drogas, principalmente para hablar de por qué las personas fuman, cuál es la acción de la nicotina en el cerebro, cuál es la importancia de la adolescencia, que es un grupo muy estudiado por los investigadores hoy en día, y cuáles pueden ser los aportes de los modelos animales, en este caso de roedores. Luego pasaremos a la charla del doctor Diego Palacios, que se enfoca en la perspectiva relacional para el estudio de consumo de sustancias en adolescentes, principalmente viendo las relaciones de pares en adolescencia, las relaciones entre amistad y el uso de sustancias, y todo esto investigándolo a través del análisis de redes sociales. Entonces, como una breve introducción, los cigarrillos que contienen nicotina y el alcohol son usados usualmente por los adolescentes de forma conjunta. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de adolescencia? La adolescencia, como tal vez muchos de ustedes habrán escuchado, es un periodo de desarrollo por el cual todos pasamos, donde es común la experimentación con sustancias adictivas. Generalmente lo que se ve a nivel poblacional es que las sustancias lícitas como el alcohol y los cigarrillos se usan primero o preceden al uso de sustancias ilícitas, como es el caso, por ejemplo, de cannabis o cocaína. Ahora, lo interesante de la adolescencia es que es un periodo del desarrollo vulnerable para la exposición a sustancias adictivas, ya que la nicotina, la acción de la nicotina en el cerebro puede afectar el desarrollo cerebral y cognitivo, incrementando el riesgo de dependencia. Ahora, en la actualidad, esto se está estudiando de una forma multidisciplinaria o transdisciplinaria, como hoy en día se ocupa ese término, usando diferentes tipos de métodos y aproximaciones de forma conjunta. ¿Por qué esto? Porque si bien desde la biología podemos entender cuáles son las variaciones individuales en las personas y cuál puede ser su progresión con el uso de drogas, también tenemos la necesidad de entender las dinámicas en el uso de sustancias a nivel poblacional. Y para eso necesitamos una aproximación multidisciplinaria y transdisciplinaria a estas temáticas. Por lo tanto, yo voy a hablarles de este estudio que hice con datos en modelos animales el año 2017-2018, donde me enfoqué en los mecanismos biológicos asociados al uso de drogas. Un poco de mí, brevemente, yo he estado interesada en el uso de drogas desde que estaba en la universidad. Yo soy antropóloga biológica. Si bien durante el doctorado me enfoqué en datos, en el uso de datos con animales, hoy en día me moví más al tema poblacional y en humanos, y viendo el tema de couso con cannabis y cuáles son los mecanismos biológicos y sociales asociados a estos fenómenos. Ahora, ¿por qué hablar de nicotina? Como les mencioné anteriormente, los cigarrillos contienen nicotina. Y si bien el tabaco ha disminuido sobre todo la prevalencia en países desarrollados, como los clasificamos,
podemos ver que esto no ha sucedido en los países en vías de desarrollo, sobre todo si vemos acá, del año 2010 al 2018, la prevalencia del consumo de tabaco en niños sigue siendo bastante alto en Chile, rondando del 10 al 20%. Y esto es aún mayor en el caso de niñas en Chile. Por lo tanto, sigue siendo un tema de interés para nosotros. Ahora, ¿qué contienen los cigarrillos? Probablemente esto lo he escuchado muchas veces. Aparte de nicotina, contienen otros 600 ingredientes, 7.000 químicos que se producen por la combustión del cigarrillo, 69 químicos asociados a cáncer, como es el caso de arsénico y benceno, y aparte gases tóxicos como es el caso de dióxido de carbono, butano y amonio. Ahora, sabiendo todo esto, uno se preguntará por qué las personas continúan fumando, ¿cierto? Y esto se debe a la famosa nicotina. La nicotina es la sustancia adictiva que contienen los cigarrillos de tabaco. Y este dato en realidad no es tan nuevo. Las tabacaleras en Estados Unidos desde el año ya 59-60 sabían la importancia de la nicotina para crear el hábito de fumar. De hecho, dentro de este documento interno del British American Tobacco Company, dicen que disminuir la nicotina demasiado podría terminar destruyendo lo que ellos llaman el hábito de la nicotina o el hábito de fumar, que hoy día sabemos que se refiere a dependencia y adicción. Y que eso prevendría en el fondo que se siguiese consumiendo y además de que hubiesen nuevos fumadores que adquirieran este hábito de fumar. O sea, lo tenían clarísimo y eso lo escondieron hasta como los años 80, donde se produce, sobre todo en Estados Unidos, esta demanda a las tabacaleras, porque se supo que ellos estaban creando esta adicción o este hábito de fumar en la población. Ahora, ¿cómo funciona la nicotina en nuestro cuerpo? Cuando nosotros fumamos un cigarrillo, lo que sucede es que entra por las vías respiratorias hacia los pulmones y hacia los alveolos, y a través de los alveolos entra al torrente sanguíneo. Entonces, rápidamente, como ustedes pueden ver acá, se genera un pic de nicotina en la sangre. Y esto sucede muy rápido, ya que entre 10 a 20 segundos la nicotina llega a través del torrente sanguíneo al cerebro. Ahora, ¿qué pasa cuando la nicotina llega al cerebro? Nosotros tenemos estos receptores, que son los receptores de acetilcolina, de nicotina acetilcolina. Son unos receptores que en realidad están ahí en nuestro cerebro para la acetilcolina, que es un neurotransmisor que nosotros producimos por nosotros mismos y que es un neurotransmisor endógeno. No obstante, la nicotina tiene una característica similar a la acetilcolina, por lo tanto es capaz de unirse a estos receptores en el cerebro. Entonces la nicotina es capaz de llegar al cerebro, unirse a estos receptores y activar la sinapsis en el cerebro. Ahora, sabemos que el cerebro, si bien tiene varias partes, todas estas están conectadas en circuitos. Uno de esos circuitos es el circuito dopaminérgico, dentro del cual el núcleus accumbens, que es una sección del cerebro, es bastante importante, ya que se conecta al lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es la área del cerebro que se desarrolla al último y que aún continúa en desarrollo durante la adolescencia. Entonces, al activar la nicotina, la sinapsis en el cerebro genera que se libere dopamina. Dopamina es un neurotransmisor sumamente importante asociado al comportamiento, ya que está asociado no solo a la memoria, sino que también a las sensaciones de placer. Esas pueden ser al comer o también al fumar un cigarrillo. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cigarrillo a largo plazo en la salud? Hoy en día sabemos que 6 millones de personas fuman en Chile, lo cual equivale a un 32%, y que fumar aumenta el riesgo de enfermedades prevenibles, como es el caso de diabetes, de cáncer al pulmón y también de problemas cardiovasculares. Entonces, hoy en día tenemos 160.000 personas con enfermedades asociadas al tabaquismo por año en Chile, con 54 muertes diarias. Ahora, para entender por qué ocurre esto, tenemos que volver al inicio de todo este ciclo, que es la adolescencia.
un dato importante es que hoy en día los fumadores, el 90% de ellos probaron su primer cigarro antes de los 18 años. Y esto tiene sentido porque, como ya comentamos anteriormente, la adolescencia es un periodo vulnerable para el desarrollo del cerebro y la exposición a la nicotina, que ya sabemos se une a estos receptores en el cerebro, puede producir alteraciones funcionales a largo plazo. Y también incrementa el riesgo de adicción a la nicotina, que conlleva a que la persona continúe fumando, o sea, sigamos en este ciclo que les mostré antes, que siga fumando en edad adulta y progrese a lo que se llama heavy smokers, o personas que fuman por lo menos 20 cigarros diarios. Ahora, todo este efecto de la nicotina que está actuando en el cerebro durante el desarrollo puede efectivamente generar trastornos psiquiátricos y deterioro cognitivo en personas adolescentes y ya pasando hacia hacia la etapa de adultez. Entonces, en resumen, la nicotina en el cerebro durante la adolescencia, que es un periodo clave del desarrollo, puede afectar el desarrollo del cerebro y puede crear dependencia a la nicotina y de esta manera hacer que las personas continúen fumando durante la adultez, y además incrementa el riesgo de trastornos psiquiátricos y cognitivos. Ahora, aparte de eso, los fumadores durante la adolescencia tienen un mayor riesgo de couso con otras sustancias, como es el caso de alcohol y también cannabis, como probablemente han visto en algunas noticias o habrán notado en algunos estudios más recientes. Ahora, cuando hablamos de modelos animales, ¿qué es lo que pueden aportar los modelos animales a entender el desarrollo de adicciones en las personas? Lo que permiten los modelos animales es observar disrupciones en el cerebro y las vías neuronales y cómo estas disrupciones en vías neuronales pueden afectar el comportamiento. Entonces, como decía, los modelos animales nos permiten ver qué perturbaciones debido a la nicotina se producen en los circuitos neuronales y cuáles pueden ser los mecanismos genómicos afectados. Los mecanismos genómicos tal vez suena como algo muy distante, pero ha sido una herramienta súper interesante para poder ver cómo el uso de la nicotina hoy en día puede tener efectos no solo a corto plazo, en mí, por ejemplo, sino que también a largo plazo. Y lo otro interesante es que los roedores, al ser también mamíferos, tienen respuestas similares a los humanos expuestos a la nicotina, sobre todo en la adolescencia, por ende han sido validados como un buen modelo animal para entender cuáles son los efectos de la nicotina en el cerebro. Ahora, siguiendo con este ciclo, el 70% de los adolescentes que fuman se convierten en fumadores regulares, y así este ciclo continúa a lo que anteriormente le expliqué, que es aumentar el riesgo de enfermedades prevenibles. Ahora, entender cómo fumar cigarrillos afecta a la salud en realidad es bastante complejo, ya que hay varios tejidos involucrados, ya sea por contacto directo, en el caso de la tráquea o los pulmones, pero también a través de toxinas y productos metabólicos del humo del cigarrillo, a través del torrente sanguíneo, que pueden afectar a múltiples órganos. Ahora, dentro de los mecanismos que se han postulado como por qué lo que ocurre en la adolescencia puede afectar todo el ciclo de vida de una persona, en el caso de la nicotina se cree que esta puede impactar las trayectorias de desarrollo del cerebro y que entonces puede crear no solamente efectos inmediatos a corto plazo, sino que también a largo plazo en el desarrollo y funcionamiento cerebral, que en muchos casos se traduce en problemas cognitivos o también mayor riesgo de dependencia. Cuando hablamos de mecanismos genómicos, nos referimos a los casos de metilación, donde por la exposición a la nicotina, ciertos genes se pueden apagar o prender, en términos simples, lo cual genera un efecto cascada, genera que se produzca menos producto génico, y que si se acuerdan de traducción y transcripción, esto tiene a la larga efectos en la cantidad de hormonas que se generan, de neurotransmisores, etcétera, dependiendo del gen que esté afectado, y por lo tanto pueden tener efectos en redes biológicas más amplias y generar efectos fisiológicos en la persona, y que muchas veces se traducen a comportamiento. Entonces,
les quiero mostrar brevemente este estudio que hicimos en el año 2017, donde nos centramos en los efectos de la nicotina en la ingesta de alcohol, pero mirando datos de modelos animales. Como antecedente, voy a pasar rápidamente esto, ya porque ya lo repetí, es que los cigarrillos que contienen nicotina y el alcohol a menudo se usan conjuntamente durante la adolescencia, y que esto puede alterar la función cerebral a través de cambios en la expresión génica. Este era lo que nos centramos en este estudio en particular, y que estos efectos durante la adolescencia pueden afectar las trayectorias de desarrollo y pueden aumentar el riesgo de policonsumo o dependencia después en la vida. Entonces, particularmente el objetivo de este estudio era determinar los efectos de la exposición a la nicotina en la ingesta de alcohol, etanol acá, y la expresión génica del cerebro, utilizando en este caso ratones adolescentes. Para eso, voy a mostrarles cuál fue el diseño experimental. A un grupo de ratones, bueno, todos tenían obviamente acceso a comida, en un principio se les da acceso a agua por 24 horas, y luego este grupo se divide en dos. Durante la fase de nicotina, que corresponde a los días 1 a 6, se divide en dos, y entonces la mitad de los ratones tuvo acceso a agua por 22 horas, mientras la otra mitad a nicotina, y después las 2 horas que quedaban del día, todos tenían acceso a agua. Luego tuvimos una fase de alcohol, donde nuevamente los grupos se dividieron en dos, y se mantuvo el acceso a agua o nicotina en los diferentes grupos, pero las 2 horas que restantes del día, la mitad tenía acceso a etanol y la otra mitad agua. Lo mismo ocurre en el último día, es la fase de alcohol del día 10, solamente lo único que varía es que acá se extiende por 2 horas adicionales el acceso a agua y etanol. La nicotina, por si acaso, estaba diluida en agua, no era que los ratones tuviesen que fumar. Y de esta manera se generan diferentes grupos, como es el caso el de agua etanol, nicotina agua y nicotina etanol. Queríamos tener todos los diferentes grupos para poder hacer las comparaciones. Terminado estos 10 días, se extrajo sangre y aparte tejido cerebral para poder ver los efectos de estas sustancias en la expresión génica del cerebro. Entonces, en términos de resultados de comportamiento, lo que es interesante es que los ratones que estuvieron consumiendo nicotina antes que alcohol, consumen más alcohol que aquellos que solo tomaron agua antes. Y esto es significativamente distinto. ¿Ya? Como pueden ver acá, esta barra es mucho más alta. Los que consumieron nicotina previamente alcohol consumen más alcohol que aquellos que solamente tomaron agua. Y esto lo podemos corroborar también viendo las concentraciones de alcohol en la sangre, que son significativamente más altas en este grupo. Cuando hablamos ahora de expresión génica, bueno, lo que principalmente encontramos en los ratones expuestos a nicotina eran genes afectados por la nicotina, involucrados en neuroplasticidad y actividad neuronal inducida por el estrés. Entonces, ahora les quiero mostrar brevemente cuál fue la conclusión. Bueno, observamos efectivamente que cuando los ratones durante la adolescencia están expuestos a nicotina, consumen significativamente más alcohol que aquellos que no están expuestos a nicotina. Ahora, quisimos tratar de entender un poco cuáles eran los mecanismos, y para eso vimos el tejido cerebral y vimos la expresión génica dentro del cerebro, y lo que encontramos fueron que debido a la nicotina, los genes que estaban afectados su rol principal eran genes involucrados en neurogénesis, es decir, producción o plasticidad del cerebro, la activación de estos receptores que, como les contaba, la nicotina es capaz de acoplarse a ellos y generar sinapsis en el cerebro, y aparte la activación neuronal inducida por el estrés. Esos fueron nuestros resultados, y que encontramos que estos genes estaban efectivamente afectados por nicotina, no así en el caso de los ratones que consumieron solo agua. Lo interesante es que estos resultados de nuestro estudio se condicen con unos del año 2013 que tuvo una perspectiva de estudio totalmente distinta a la de nosotros, no era genética para nada, y ellos tenían una hipótesis de por qué la nicotina podía generar que
los individuos consumieran más alcohol posteriormente. Lo que ellos propusieron fue que la nicotina genera una activación del axis adrenal pituitario, que genera la liberación de corticosterona o cortisol, que es una hormona del estrés, y que actúa en el cerebro. Lo que hace esta hormona al activarse es activar las neuronas GABA, que son neuronas inhibidoras de sinapsis y que por lo tanto bloquean que se libere dopamina. Entonces, en ese estado, cuando un individuo consume alcohol, y generalmente el alcohol debiese generar, porque es una sensación placentera, debiese generar liberación de dopamina, al estar la nicotina ya actuando antes en el organismo, se genera que no haya liberación de dopamina. Por lo tanto, ellos hipotetizan que un individuo probablemente va a necesitar consumir mucho más alcohol para poder alcanzar esa sensación placentera debido a que tiene nicotina en el organismo que está bloqueando desde un principio la liberación de dopamina. Y esto se condice con nuestros hallazgos, donde encontramos efectivamente genes asociados a estas vías biológicas en ratones expuestos a nicotina y también en el caso de producción de dopamina. Ahora, si bien los estudios en modelos animales pueden entregarnos mucha información, ya que nos permiten entender efectivamente cuáles son los mecanismos biológicos a través de los cuales la nicotina y el alcohol pueden alterar el desarrollo, cuáles pueden tal vez ser unos efectos a largo plazo y cómo pueden alterar también el comportamiento, es difícil simular el componente ambiental o de pares que se dan humanos. Si bien en ratones hay modelos para aislamiento, obviamente hay un cierto límite hasta donde podemos replicar estas relaciones de pares. Por lo tanto, es sumamente importante, como espero repetir nuevamente, el estudio transdisciplinario de estas temáticas de adicción y de uso de sustancias en jóvenes. Por lo tanto, les quiero dejar ahora al doctor Diego Palacios, que va a presentar desde un enfoque totalmente distinto también el uso de sustancias en adolescentes. Así que muchas gracias por su atención. Ahí dejo mi contacto en caso de cualquier otra pregunta. Gracias. Muchas gracias, Constanza, por la presentación. Agradecer por la invitación a esta presentación. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, mi presentación de hoy se titula Perspectiva relacional para el estudio del consumo de sustancias en adolescentes y como dijo Constanza previamente, en el fondo esta es voy a presentar una perspectiva complementaria a la que ella presentó en investigaciones con animales, en este caso con humanos, y utilizando una perspectiva llamada análisis de redes sociales para el estudio del consumo de sustancias en adolescentes. Como también mencionó Constanza, soy parte del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, el CIS, parte de la Universidad Mayor, y también del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas. Sí. Voy a comenzar con la importancia de la amistad en la adolescencia, en el periodo de adolescencia que mencionó también Constanza como un periodo clave donde se inicia también el consumo de sustancias, un periodo de experimentación donde las amistades van a desempeñar una función clave en este periodo, que es el periodo de transición entre la infancia y la adolescencia. Y las amistades pueden brindar compañía, sentido de pertenencia, intimidad, lealtad y una serie de características, digamos, positivas. Y además, nuestras amistades, nuestras conexiones sociales también tienen efectos en nuestro comportamiento. Y en este periodo los adolescentes también además se vuelven conscientes de su propia, digamos, posición y roles dentro de la jerarquía social, en este caso, en los estudios que les voy a mostrar, en un contexto escolar y específicamente dentro de sus aulas, en comparación con sus compañeros y compañeras de clase. Entonces, los amigos, se ha visto en diversos estudios que tienden a compartir características semejantes en distintos tipos de conductas agresivas, prosociales. Vamos a ver también en consumo de sustancias, rendimiento académico, etc.
Y este tipo de semejanza facilita la coordinación social, facilita el integrarse, facilita el entenderse con otras personas. En el fondo nos movemos y nos tendemos a vincular con personas con las cuales tenemos cierta semejanza de características y también intereses. Entonces los amigos pueden ofrecer apoyo y además ayudarnos a construir y confirmar nuestra identidad, algo que es muy relevante en el periodo de adolescencia. Y en este periodo, sin embargo, digamos, hay periodos de cambio en las amistades, no todas las amistades se mantienen en el tiempo, algunas que se van formando, otras se disuelven y otras se mantienen. Y una de las características de lo que voy a mostrar hoy es tratar de entender, en el fondo, por qué se producen esas amistades y eventualmente por qué podrían cambiar en el tiempo. Ahora les voy a comentar sobre la relación entre la amistad y el consumo de sustancias, lo que se sabe hasta ahora, brevemente. Y se ha encontrado una asociación entre lo que se llama popularidad y el consumo de alcohol y tabaco, y popularidad entendida en este caso como estudiantes que tienen una cantidad mayor de conexiones, en el fondo tienen más amigos que otros estudiantes, y se sabe que estos adolescentes que tienen más amigos también son los que consumen en general mayor cantidad o consumen sustancias como alcohol y tabaco, lo que se ha llamado en general una hipótesis de popularidad en la literatura. Y por otra parte, complementariamente, también estudiantes con consumo de sustancias tienden a vincularse, a ser amigos entre ellos, lo que se ha llamado la hipótesis de homofilia. Y además se ha encontrado, y esto es un estudio reciente por parte también de investigadores del CSIS, que en consumidores de alcohol también tienen una mayor cantidad de parejas sexuales en la adolescencia que personas con menor consumo. Eso da una idea en el fondo que el consumo de sustancias tiene relevancia para las relaciones sociales, en este caso de amistad y relaciones de pareja o relaciones sexuales. La amistad obviamente tiene como ya mencioné, tiene una serie de características, pero entre las cuales se destaca en el fondo la posibilidad de entrar a un grupo de pares, con todo lo que eso lleva. Y en esta etapa, los adolescentes, los comportamientos adolescentes son vistos como mecanismos de ajuste y aceptación social. Eso quiere decir que los adolescentes en el fondo evaluarían y verían qué consecuencias muchas veces tienen sus propios comportamientos en términos de, por ejemplo, estatus social de los mismos, y qué comportamientos en el fondo son mayormente aceptados y rechazados dentro de su contexto social. Se sabe que los amigos también tienden a alinearse con sus amigos en el consumo de alcohol, un proceso que se llama socialización o influencia social, hay evidencia de eso, especialmente con el consumo de alcohol. La evidencia tiende a ser menos consistente con los estudios de tabaco. Ya voy a mencionar algunas hipótesis al respecto por qué sucede esto. Y todavía el consumo, hay menos estudios con relación con drogas, digamos, ilegales. Pero en relación al tabaco, una razón de por qué se pudiera estar observando este tipo de resultados es debido a que algunos adolescentes podrían tener una opinión menos favorable del tabaco en relación al alcohol, y esto es por el estigma social, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en la segregación de áreas designadas. Esto también en Chile ha ido cambiando en los últimos años, digamos, este tipo de segregación en áreas designadas para fumadores, y también en principio por la adicción que podría ser superior del tabaco sobre el alcohol en un principio. Ya mencioné los procesos de socialización, que son llamados también de influencia social, donde en el fondo voy a utilizar esta figura para ejemplificar esto. Tenemos en la parte superior, donde básicamente la idea de la influencia social es que en la medida que yo cambio
mi comportamiento en función de mis conexiones sociales, en este caso, en función de mis amistades. Pero también tenemos procesos de selección social que refieren a los procesos por los cuales yo formo mis conexiones sociales, mis vínculos, en este caso, amistades. Entonces nos encontramos con estos dos procesos que muchas veces conviven, y en la columna que dice tiempo T, time T, en el fondo tenemos, observamos que individuos, en este caso de consumo de cigarros, individuos con similar consumo tienden a ser amigos. Sin embargo, esto puede verse a ambos procesos. Puede ser que individuos modifiquen su consumo en función de sus amistades, el proceso llamado de influencia de pares o socialización, o puede ser que sencillamente yo en el fondo prefiera tener amigos que ya, por ejemplo, ya consumen, al igual que mí, cigarros, por ejemplo. Entonces ese sería el proceso de selección social. Y en términos de teoría que avale o soporte este tipo de procesos, tenemos dos modelos teóricos que hoy voy a mencionar, pueden haber más. Una son las teorías de la identidad social y del aprendizaje social, teorías que vienen de la psicología. La teoría de la identidad social señala que la importancia de nuestra pertenencia a grupos sociales, a categorías sociales, y cómo nuestra relación con ellos va a determinar en gran parte lo que somos, a lo cual nos identificamos, que es lo que es nuestra identidad personal. Entonces, en el contexto del consumo de alcohol, los adolescentes acercarían su consumo de alcohol con respecto a la norma social de su curso o de sus grupos de amigos, cuando buscarían encajar dentro de su grupo o de su curso, de lo que ellos perciben que es la norma social del consumo de alcohol. Y además los adolescentes podrían relacionarse con amigos que consumen sustancias porque creen que el consumo de sustancias es la norma social, y además posteriormente pudieran además modificar su comportamiento. Esta es la teoría de la identidad social. La teoría del aprendizaje social nos dice que el comportamiento es moldeado a través de procesos de imitación y refuerzo social, y especialmente cuando este refuerzo proviene de un grupo de amigos, en este caso, o un grupo de pares deseados, adolescentes de alta, por ejemplo, de alta popularidad. En este caso, los adolescentes identificarían qué amigos y comportamientos son deseados, son modelos, e imitarían estos comportamientos y posteriormente recibirían un refuerzo, digamos, positivo por parte de sus pares sobre este comportamiento, por ejemplo, el consumo de alcohol. Un ejemplo sería la aplicación de esta teoría en el caso del consumo de alcohol, sería que los adolescentes en el fondo observarían que sus compañeros de alto estatus beben alcohol y luego modificarían su consumo para recibir este refuerzo positivo. Ahora voy a mencionar esta perspectiva llamada análisis de redes sociales, que nos permite en el fondo incorporar el estudio de relaciones sociales a los cambios en el comportamiento, en este caso al comportamiento de consumo de sustancias. Y esta es una perspectiva que investiga las relaciones existentes entre entidades sociales de diversa naturaleza. Hoy me estoy refiriendo a estudiantes, pero podemos estudiar perfectamente grupos, organizaciones o países. Y esta perspectiva se va a centrar no solo en actores individuales, pero también en estudiar relaciones diádicas, triádicas, o estudiar subgrupos, o incluso la red completa. Para el caso de las investigaciones que les voy a contar, la red completa es el aula, la sala de clase. Y en esta perspectiva, los actores sociales, los estudiantes y sus acciones se consideran interdependientes en lugar de individuos autónomos. O sea, aquí las acciones de los demás, digamos, influyen en
en mis propias acciones. Y no todos los individuos, digamos, ocupan la misma posición en la jerarquía social. Como pueden ver en la figura, en la izquierda observan un grafo donde hay conexiones entre individuos, y eso tiene una traducción matemática en una matriz de adyacencia, con los unos indicando las relaciones existentes y los ceros las relaciones inexistentes. Como mencioné, la posición de los actores en la red les va a dar a los actores oportunidades de acción, o va a restringir las posibilidades de acción y acciones individuales y colectivas. Y las relaciones entre actores pueden entenderse también como flujos de transferencia o flujo de recursos, que pueden ser materiales e inmateriales, puede ser información, puede ser flujo de recursos, puede ser flujo de apoyo, etc. Ejemplos, bueno, amistad entre estudiantes, pero también uno puede estudiar, por ejemplo, relaciones económicas entre familias de elites, donde hay una transferencia de información o económica, préstamos, o también en contextos escolares la colaboración docente entre profesores. O sea, es una perspectiva, digamos, que permite analizar a los actores, sus vínculos y sus acciones. Para que tengan una idea de cómo se recolecta esta información, acá hay una lista de cursos, un ejemplo. Entonces a cada persona, a cada estudiante se le pregunta por sus mejores amigos o amigas y tiene la posibilidad de responder. A partir de esta lista se pueden formar las redes que yo ya les mostré. ¿Cuáles mecanismos sociales uno puede estudiar en análisis de redes sociales? Les voy a mencionar 5 básicos. A la izquierda tenemos la reciprocidad. En el fondo es la idea de que el que yo, por ejemplo, sea amiga de Constanza, esa amistad en el fondo es recíproca. Pudiera no serlo también, pero en este caso las amistades generalmente son recíprocas. La transitividad se ejemplifica con la idea de que los amigos de mis amigos tienden a ser mis amigos. La actividad tiene que ver con individuos que buscan más activamente amistades, en este caso, puede ser otro tipo de relaciones también. La popularidad con individuos que son más atractivos, que atraen más nominaciones, relaciones, en este caso de amistad, y la homofilia con la idea de que individuos con características similares tienden a estar conectados. Ahora les voy a mencionar brevemente sobre mi investigación, que es un proyecto Fondesit Iniciación sobre consumo de sustancias y relaciones de pares en adolescentes, que comencé hace muy poco, y consta de 3 estudios. Hoy les voy a hablar sobre el primero de ellos, que está en curso, que es sobre la asociación entre el uso de sustancias y selección de amistades. Pero además, en los próximos años voy a estar trabajando en 2 estudios adicionales con datos en escuelas de Chile, Holanda e Italia. El segundo estudio es intentar estudiar efectos en el fondo, si la socialización en el uso de sustancias está moderada por la susceptibilidad a la presión de los compañeros y síntomas depresivos en adolescentes. El tercer estudio es sobre entender el consumo de alcohol y tabaco no como un comportamiento meramente individual, sino estudiarlo como una red. Es decir, preguntarle a los estudiantes con quién tú consumes alcohol y tabaco, y entender cómo estas redes se forman. Preguntas, por ejemplo, del tipo si la amistad precede a este tipo de redes de consumo de alcohol y sustancias, o también la amistad puede formarse posteriormente a este tipo de relaciones de consumo de sustancias. Entonces, las hipótesis en este estudio 1 que les voy a mencionar son si los estudiantes que consumen alcohol
en el fondo seleccionarían amigos con similar consumo, que es la llamada hipótesis de homofilia, y además si estos estudiantes que consumen alcohol serían escogidos como amigos por otros estudiantes o por una mayor cantidad de amigos, que es la llamada hipótesis de popularidad. Y para este estudio estoy trabajando con una muestra aproximada de 1.100 estudiantes de octavo básico a segundo medio, de 38 salas de colegios de distinta dependencia económica en Temuco, que son parte de un proyecto de una investigadora de la Universidad de la Frontera, Francisca Román, que tiene un proyecto también con el cual estamos colaborando. ¿Cómo se midieron las variables de este estudio? La red de amistad se pidió a los participantes que seleccionaran a sus mejores amigos y se les entregaba la lista de cursos, tal como mostré hace algunas láminas. Consumo de alcohol se midió solo sobre el consumo de alguna vez en la vida, y esto también fue debido a que la bajo, digamos, consumo de alcohol en otras variables, como por ejemplo el preguntarles por el consumo en el último mes. Por eso se decidió solo dicotomizar esta variable y utilizar quienes han consumido alcohol alguna vez en la vida y quienes no lo han hecho. Controlamos por variables de género, edad, nacionalidad y nivel educativo de los padres. Estos son datos transversales, es decir, solo fueron recolectados una vez en el tiempo, y utilizamos modelos estadísticos de análisis de redes llamados modelos exponenciales para grafos aleatorios, que permiten estudiar la relación entre la estructura de la red, es decir, las conexiones que existen en nuestra red observada, que son nuestras aulas y nuestras redes de amistad, y cómo esas conexiones se asocian a ciertos mecanismos sociales como los que les mostré hace algunas láminas: la reciprocidad, transitividad, homofilia y popularidad. Resultados preliminares aún, estamos todavía en los análisis, pero lo que tenemos hasta ahora con un grupo menor de salas de clases es que encontramos soporte, apoyo para la hipótesis de ambas hipótesis de homofilia y popularidad, es decir, estudiantes que consumen alcohol tienden a ser amigos entre sí, y además estudiantes con consumo de alcohol serían más seleccionados como amigos, recibirían una mayor cantidad de nominaciones de amistad. Además encontramos homofilia por género en amistades. Conclusiones aún preliminares es la importancia del consumo de alcohol en las relaciones de amistad, incluso al controlar por mecanismos endógenos de la red, como son la reciprocidad y transitividad, y características sociodemográficas. En el fondo, estos resultados y la importancia que tiene el consumo de alcohol en las relaciones de amistad, con la hipótesis de homofilia y de popularidad, plantean desafíos para intervenciones que busquen reducir el consumo de sustancias, las cuales deben considerar las implicancias sociales del consumo de sustancias y de otros comportamientos de riesgo, de los cuales también se ha visto que podrían tener consecuencias sociales, digamos, positivas en términos de número de amigos para ciertos estudiantes. Lo último de esta presentación son, tal como mostró Constanza en su presentación, también limitaciones de estos estudios en persona o estudios que son estudios en el fondo de diseño observacionales y generalmente correlacionales, y es difícil en estos contextos tener estudios propiamente experimentales por temas éticos principalmente. También generalmente buena parte de estos estudios son con solo datos recolectados una vez en el tiempo, aun cuando recientemente se ha incrementado la cantidad de estudios con datos longitudinales. El estudio 2 y 3 que les mencioné hace unas diapositivas, voy a tener datos longitudinales. Además, otra limitación del estudio, de estos estudios, es que generalmente el consumo de sustancias es medido a través de autorreporte. Esto obviamente pudiera tener algún tipo de problemas de deseabilidad social. En el fondo,
que los estudiantes reporten menor consumo, especialmente si saben que estas respuestas pueden ser vistas quizás por adultos o investigadores. Entonces, también, por ejemplo, hay estudios que también le preguntan a otros estudiantes por el consumo de alcohol de sus pares. Y también pensando en la presentación de Constanza, este tipo de estudios no considera la variabilidad, por ejemplo, en la adicción a sustancias. Es decir, bien podría ser que las personas, en el fondo, un factor importante en el consumo de sustancias, sobre todo problemático, tenga que ver con la variabilidad en la adicción que puedan desarrollar las personas, en este caso, adolescentes. Muchas gracias por su atención. Valentina. Sí, Claudia, podemos hacer ahora responder las preguntas que surgieron. Claro. Y la primera pregunta es ¿por qué roedores y no un animal como es el mono, que en su estructura es más parecido al ser humano? Me imagino que esta pregunta está dirigida a Constanza. Sí, si bien sería, o sea, el tema de trabajo experimental con primate está prohibido desde hace varios años, por lo tanto, y pensando que también en los mamíferos hay una conservación a través evolutiva de más o menos lo que es el cerebro y compartimos, tenemos varias similitudes en el tipo de neurotransmisores y vías neuronales. Se ha preferido utilizar roedores, sobre todo ratones, y también en algunos casos ratas, que ahí tienen diferencias también en el tipo de comportamiento. Y aparte, en el caso de ratas, yo estaba hablando de algunas que son como no sé si, como tipo pedigrí, podríamos hablar como de ciertas como linajes de ratas, como tipo razas de perros, por ejemplo, que tienen una variabilidad genética bastante similar. Entonces eso te permite controlar el background genético a la hora de exponerlos a un escenario experimental. Entonces puedes saber que efectivamente los cambios que estás viendo son por el experimento y no por la variabilidad individual de cada roedor. Por eso se ha preferido hoy en día utilizar ese tipo de roedores. Bueno, en Estados Unidos sobre todo se ocupan esos que son como tipos de linajes bastante parecidos entre ellos. Muchas gracias, Constanza. Dos estudiantes les preguntan si ustedes van a compartir las presentaciones. Les piden poder compartir las presentaciones. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Y la segunda pregunta dice así: ¿la baja del tabaco en socialización podría estar mitando por el consumo de cannabis, considerando los datos del consumo en población escolar de la última década? De decir mutando, ¿no? Como cambiando. Sí, Ujú. sí. Diego, ¿quieres responder eso tú? Que es de socialización. Sí, yo no sé qué se refiere específicamente a socialización. Al menos voy a aprovechar de aclarar lo que en el caso de mi presentación, socialización es el proceso de influencia, es decir, cómo algunos individuos cambian en función de sus propias relaciones de amistad. Se tienden a asimilar, a alinear con el comportamiento de sus amigos. No sé a qué datos, quizás se refiere a datos, no sé, de Senda, de la encuesta Senda. Ahí no creo que se pueda estudiar los procesos de socialización con ese tipo de datos de Senda, como yo definí socialización. Pero quizás, o sea, quizás también la baja en tabaco no refiere necesariamente a procesos de socialización, también puede haber con consumo individual. O sea, en ese caso, la socialización no sé cómo puede ser medida en encuestas, digamos, donde solo tenemos datos a nivel de persona, no tenemos datos a nivel de las relaciones de esas personas, como en la encuesta CEN. O sea, ahí me cuesta
entender qué se refiere a en socialización en la pregunta. Diego, después la Fundación Dianova Chile dice, a propósito de homofilia, popularidad, ¿qué tanto incidiría la necesidad de ser aceptado en ese espacio relacional por miedo, por adaptación? Sí, creo que en el fondo, desde la perspectiva que estudio este tipo de problemáticas, este tipo de fenómenos, es clave esa necesidad de ser aceptado, y eso llevaría en el fondo, no sé si por miedo, pero probablemente por adaptación, por sentirse parte de un grupo, y especialmente cuando se asocia el estatus a consumo de sustancias, en este caso, que pueden ser problemáticos. Es decir, lo veo más como por adaptación, en el fondo como por una búsqueda de posicionamiento de los adolescentes, como en una jerarquía social, pudiera estar llevando a estudiantes a asumir o a modificar su comportamiento. Por eso es importante también, en el fondo, en esta etapa, entender y quizás a través de intervenciones poder modificar qué tipo de comportamientos se asocian a alto o bajo estatus, digamos. La siguiente pregunta dice así, ¿usted cree que la sociabilización de los jóvenes ha sido afectada por estar en una comunidad en la cual se celebra la hiperactividad, dejando como entes diminutivos a los que no lo son? No sé si entiendo la pregunta. Se refiere, sí, se refiere en el fondo, establece que en la comunidad se celebra la hiperactividad, entonces sugiere si hay una relación entre el consumo de alcohol y la necesidad de la hiperactividad. Pero tienes el supuesto. A ver, no sé si ve el vínculo claro entre la hiperactividad y procesos de socialización, porque tiene que ver más con procesos de pares, de grupos de pares, de grupos de amigos. Quizás pueda haber una relación del consumo de alcohol en general, no necesariamente de procesos de socialización relacionados a la hiperactividad. Pero no me queda claro, del todo claro la pregunta. No sé si, Connie, tú tienes algo, puedes aportar algo a esta pregunta. No, es que de ahí no, de esa parte como que no, porque claro, hiperactividad no sé cómo se definiría, eh, claro, si hablamos como de trastorno de algún tipo, probablemente, claro, ahí podría hablar de que efectivamente tal vez esas personas podrían tener un mayor riesgo de uso de alcohol, pero yo creo que sería una cuestión muy puntual y no tiene mucho que ver con relaciones de pares en sí. Sí, la siguiente pregunta, hay una que dice, ¿cómo podemos incentivar a los adolescentes a no caer en círculos de alcohol y tabaco sin ser invasivos? Compleja la pregunta. Porque, bueno, no, yo particularmente no trabajo en temas de prevención, así que lo que podría responder es en base a lo que hago. Yo creo que hoy en día también está el debate no solamente con nicotina y alcohol, sino que también con cannabis. Mucho del aumento del uso de cannabis tiene que ver con las percepciones de que hace menos daño que el tabaco y alcohol. Creo que igual aparte, o sea, es importante también la difusión como de información sobre cómo efectivamente estas drogas funcionan en los procesos de desarrollo. Yo les mostré el caso de la nicotina, pero en realidad cualquier droga que esté actuando durante los periodos de desarrollo del cerebro
tiene efectos a largo plazo. Obviamente hay matices. Si uno está fumando todos los días versus alguien que fuma de vez en cuando, obviamente las consecuencias van a ser distintas, pero es importante como la difusión sobre los mecanismos y saber que las drogas, sobre todo en los periodos de desarrollo, ya sea gestación en útero o también durante la adolescencia o niñez, no son inocuas. Así que sí, desde mi lado, claro, sería más que nada como difusión de información científica para, claro, tener un debate como con toda la información clara. Gracias, Constanza. ¿Sabes qué? Hay dos preguntas para Diego que tienen que ver con los estudios, porque hay una que pregunta por qué se eligió jóvenes de octavo a segundo medio y hay otra que pregunta si es que se hizo una división por género. Disculpa, la última pregunta. Si se hizo una división o se caracterizó la muestra también por género. Sí, bueno, primero, los datos fueron de escuelas de Temuco. El criterio de edad fue en función de que el consumo digamos, la primera experimentación con el consumo de sustancia se da en promedio alrededor de en estas edades. Ese fue el criterio, digamos. Aún así, también hay variabilidad dentro de estos niveles, pero básicamente ese fue el criterio para la selección de la muestra, del nivel de la muestra. Sobre la segunda, por ahora no se ha profundizado por el género. Lo que se hizo fue, eso sí, al menos controlar por las relaciones de amistad por género. Y generalmente lo que se observa, y esto es no solo en estudios de amistad, pero en otro tipo de relaciones, es que hay una tendencia, en el caso de amistad, a tener amigos del mismo, digamos, mismo género, en distintos niveles educativos. Eso es bastante consistente. No, por ahora, el tema de sustancias, con los datos del estudio que les mostré, no hemos profundizado en género, pero es una variable que de todas maneras permite hacer análisis más quizás exhaustivos o más finos con esa variable, preguntarnos si estos procesos se dan de igual manera, digamos, en función del género. En relación a esa misma pregunta, Diego, ¿alguien se refiere a si es que el sujeto de estudio fue considerado, si se consideró en el sujeto de estudio las características de su personalidad en relación a necesidades de pertenencia y consolidación de identidad? En los análisis actuales, no. Es una buena observación. Estos datos yo no los recolecté directamente, son datos secundarios. Puede ser una buena, digamos, observación y quizás pueda servir para incluirlo en estudios, en futuros estudios, alguna variable de tipo de personalidad. Lo que sí tenemos en el estudio 2 es una variable sobre cuán susceptibles se sienten los estudiantes de la presión de pares para cierto tipo de comportamiento. No sé si esa variable va en la línea de la pregunta, pero de personalidad no hemos incluido, no tenemos por ahora. No sé si mencionaste, Valentina, alguna otra variable además de personalidad, perdón. Me parece que era la consolidación de la identidad. No, Pertenencia y consolidación de identidad. Sí. No, creo que en este estudio no hay ese tipo de variables. Muchas gracias por la pregunta. Sí, Diego, también hay una pregunta que comenta que al principio se habló de relaciones de amistades.
que ayudaban a evitar los vicios y que después se habló de que muchos amigos, que alguien con muchos amigos era más propenso a tener consumo de sustancias. Entonces preguntan si existe ahí una contradicción. O sea, en principio la amistad puede tanto promover el consumo de sustancias o puede evitarlo, dependiendo también en esta idea del grupo de pares al cual uno se adscribe. Lo que sí se mencionó, o sea, mencioné al final, en la parte final, es, claro, que se encuentra esta asociación entre popularidad y consumo de sustancias, pero ese hallazgo no, en los estudios que yo mostré no está claro si es debido a los procesos de selección, es decir, yo prefiero ser amigo de alguien con un nivel, digamos, similar de consumo de alcohol o más alto, o es porque yo me veo influenciado por su nivel de consumo de alcohol. Pero sí, en principio no, la amistad no puede promover o puede prevenir comportamientos de riesgo. Muchas gracias, Diego. Para Constanza, la pregunta es si existe, o no sé, ¿verdad? Para los dos puede ser si existe algún beneficio de la nicotina. Bueno, ahí habría que partir hablando de a qué nos referimos con beneficio, porque ya así a secas, pensando en todo lo que, claro, yo mencioné, los efectos en el desarrollo, no, al final, claro, también todo este tipo de sustancias, si bien son recreacionales y todo el tema, al final también son formas de intoxicarnos. Ahora, claro, si pensamos en beneficio de la nicotina para personas que tal vez fueron adictas a pasta base, y eso también les ayuda a como en su tratamiento, tal vez como para reemplazar un poco, ya, tal vez podríamos hablar efectivamente de beneficio, no de la nicotina en sí, sino que tal vez de fumar, ya sean vapos o cigarrillos. Pero así, claro, a secas, ningún tipo de consumo de sustancia, ya sea cannabis, alcohol o nicotina, es beneficioso de ninguna forma, porque al final igual genera cambios a corto o largo plazo en nuestro sistema biológico. Muchas gracias, Constanza. Voy a leer la última pregunta, me parece que ya hemos dado respuesta a varias, y dice así: ¿qué sustancias ilícitas se están consumiendo mayormente hoy en día los adolescentes en Chile? ¿Siguen siendo el alcohol y el cigarro consumos de tránsito hacia allá o los jóvenes ya acceden directamente a sustancias ilícitas? Mira, yo no he hecho análisis todavía de los últimos Senda, pero claramente se está viendo esta tendencia que se ve también a nivel mundial, donde hay este cambio en las secuencias de uso. Antes teníamos usualmente nicotina y alcohol y ahora cannabis está siendo como la primera sustancia que están probando los adolescentes. En Chile parece que esa también es la tendencia. Gracias a la ley del año 2006 ha habido con los años un declive en el uso de tabaco. Alcohol se ha mantenido un poco como parejo, pero claro, la cannabis ha ido aumentando y eso, bueno, se cree que puede tener, uno de los factores puede ser las percepciones sociales respecto al uso de cannabis como menos dañina que la nicotina y también que, claro, hoy en día el acceso parece ser mucho más fácil que lo que fue en los 2000 o claramente en los 90. Diego, ¿tienes algo que agregar? No sobre el consumo digamos, de drogas legales, pero quería vincularlo a una pregunta previa sobre el factor del género, que en los últimos resultados de la encuesta se vio en el fondo que las mujeres han, digamos, el consumo creo que de alcohol, tabaco y marihuana, me voy a corregir, Constanza, si me equivoco, creo que el consumo es levemente superior al de hombres en la última encuesta de Senda, que apareció hace poco, hace un mes o una semana.
Entonces también eso plantea cambios en consumo por parte de mujeres, digamos. Eso quería agregar y también en función a la pregunta anterior. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Constanza. Claudia, no sé si quieres cerrar la actividad. Bueno, simplemente agradecerles, estamos un poco pasados en el tiempo, pero fue muy provechoso. Yo creo que ha sido importante también la participación de las preguntas, porque de las preguntas precisamente es donde nace, ¿no es cierto?, la inquietud de investigar. Ustedes han dejado claro que se puede dar respuesta a lo que realmente se ha estado estudiando, ¿no es cierto? Entonces quedan un montón de variables en el aire y llamadas, ¿no es cierto?, a un quehacer que es interdisciplinario también, que puede tener distintas miradas para abordar las temáticas, y la importancia que tiene el conocer, ¿no es cierto?, el poder entender y difundir también, ¿no es cierto?, para ver cómo se puede ir abordando políticas públicas y también en procesos autorreflexivos también. Yo creo que a cada uno de nosotros nos lleva a analizar, a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre las propias percepciones, y aquí se han ido en el fondo dando respuestas a algunas de esas interrogantes. Así que muy agradecida por esta primera experiencia de vincularnos entre el trabajo que están haciendo los centros de investigación y con el quehacer de la vida académica, con estudiantes, en este caso, de la mayoría que son de primer año. Entonces, ir conociendo también las implicancias, la seriedad, ¿no es cierto?, los conceptos que se va manejando, y sobre todo también, ¿no es cierto?, esa perspectiva de ética que hay detrás de una investigación. Así es que muy agradecida y espero que haya sido un aporte para todos. Nos veremos más adelante. Chao, gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos los y las asistentes, y a Claudia y Valentina. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Chao, gracias.